Vamos a ver versículos 6 a 8. Now, Jesus had just finished teaching 40 days about the kingdom. Jesús acaba de terminar de enseñar por 40 días acerca del reino. And at the end of his teaching, the disciples had a question. Y al final, restaurar el reino. So this means it's connected to Israel's story. Eso significa que está conectado a la historia de Israel. They don't ask, are you now going to create a brand new Israel with no connection to No the story? preguntan, ¿ahora vas a crear un Israel nuevo sin conexión a la historia vieja? So because the disciples are Jewish, they're very focused on this. Porque los discípulos son judíos, realmente están enfocados en esa realidad. So what they're asking is, are you going to fulfill the first two promises Abraham was En given? otras palabras, están preguntando, ¿vas a cumplir las primeras dos promesas de Abraham? So let's look at Jesus' answer, Ok, pero vamos a ver la respuesta de Jesús, which is in verse 7. lo cual está en versículo 17. He 7, says, 7. he says, it's not for you to know the times or the seasons. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. So notice he did not rebuke them for their question. Pon atención que él no los reprendió por preguntar, He said the timing is different than you think. sino más bien dijo, los tiempos son diferentes de lo que ustedes han pensado. This is very important Eso es muy importante, because Jesus never had a problem rebuking people. porque Jesús nunca tuvo problema con reprender a las personas. Right? You read the Gospels. ¿Lees los evangelios? If there's a wrong idea, Jesus addresses Si it. hay una idea equivocada, Jesús siempre lo toca. Seems like he always rebukes the De disciples. hecho, se ve que a veces siempre está reprendiendo a los discípulos. You remember that one time he rebuked Peter? ¿Recuerdan la vez que él reprendió a Pedro? He said, Satan, get behind Y me. dice, apártate de mí, Satanás. What if your pastor said that to you? Imagina que tu pastor te dijera eso. You would feel very bad. Te sentirías muy mal. So Jesus had no problem rebuking Pues people. Jesús no tenía problema con reprender a la gente. And notice he doesn't rebuke them. Pero aquí no los está reprendiendo. He doesn't even correct them. De hecho, no los está tampoco corrigiendo. He just says the timing is different than you think. Solo dice, los tiempos son diferentes de lo que han pensado. So he's saying this is going to take longer than you think. Dice, más bien va a tardar más tiempo de lo que ustedes piensan. So the thing you're hoping for is right and good. So, lo que están esperando, anhelando es bueno y es correcto. But there are more things that have to happen before it's fulfilled. Pero hay otras cosas o más cosas que tienen que pasar antes de que se cumpla. And so let's look what those things are in verse number 8. Vamos a ver cuáles son estas cosas en versículo 8. He says you're going to receive power by the Holy Y Spirit, dice que van a recibir poder por el Espíritu Santo and you will be witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of y the van a earth. ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. So Jesus gives the disciples a job to do. Pues Jesús les da un trabajo que tienen que hacer. Says if you want the kingdom to be restored to Israel, Él dice, si quieren que se restaure el reino a Israel, you need to go take the gospel into all the nations of the earth. necesitan llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. So he's saying if you want the first two promises, Está diciendo, si ustedes quieren las primeras dos promesas, you also need to labor for the third promise. también tienen que laborar por la tercera promesa. Because Jesus is saying, I'm not going to restore Israel Porque Jesús está diciendo, no voy a restaurar a Israel unless the nations come into blessing a also. menos que las naciones entren en la bendición también. Both must happen. Ambos tienen que pasar. And actually, both are deeply connected. Y de hecho, ambos están conectados profundamente. Because the nations they preach to Porque las naciones a quienes predicaron los discípulos will become part of God's plan to bless Israel. iban a volverse y están volviéndose parte del plan de Dios para bendecir a Israel. So Jesus is speaking to the disciples Pues Jesús está hablando a los discípulos and saying, I'm committed to all three y está promises. diciendo, yo estoy comprometido con las tres promesas. They were focused on Israel's promises, Ellos solo estaban enfocados en las promesas de Israel. just as we're focused on the promise to the Como nations. nosotros solo enfocamos en la promesa a las naciones. But Jesus wants all of them. Pero Jesús quiere las tres. It's all part of his mission. Las tres son parte de su misión.
Okay, we'll look at a couple more passages. Vamos a ver a unos pasajes más. The book of Romans, chapter 15, El libro de Romanos, capítulo 15, verse 8 through 9. versículos 8 y 9. And I just want you to see that Paul had this same understanding. Yo quiero que ustedes vean que Pablo tuvo el mismo entendimiento. So we saw the Old Testament spoke about all three Pues promises vemos que en el Antiguo Testamento hablan de las tres promesas and predicted they must come. y profetizaron acerca de esas promesas. Jesus is speaking about all three Jesús promises. está hablando de las tres promesas. And I want to show you that Paul is speaking about all Y three quiero promises. enseñarles que Pablo también habla de las tres promesas. Now, Paul is giving his understanding of his mission in chapter 15. Pues Pablo está dando, Describing his mission. él está describiendo su misión en capítulo 15. And he says here in verse number 8 that Jesus became a servant Y dice en versículo 8 que Jesús se volvió un siervo to the circumcised, a la circuncisión, which means to Israel, lo cual significa que a Israel, in order to confirm the promises given to the para patriarchs. mostrar la verdad de Dios que fue dado a los patriarcas. Notice Paul says there's multiple promises. A la verdad de Dios y para confirmar las promesas. He doesn't perdón, just say hechos the a los promise padres, a los given. padres. He says the promises. He's saying he says there's multiple promises. Okay, y él está diciendo que hay más que una promesa. So this would be the three promises given to Abraham. Pues esas son las tres promesas que fueron dadas a Abraham. So he said Jesus came to fulfill those Y promises dice que Jesús vino para cumplir esas promesas for Israel's sake. por causa de Israel. And then look at verse 9. Y vamos a ver versículo 9. He says, and so that the Gentiles would glorify Y God. para que los gentiles glorifican a Dios. So Paul is again talking about all three promises. Otra vez vemos a Pablo hablando de las tres promesas. Jesus came to fulfill the promises given to Israel. Jesús vino para cumplir las promesas dadas a Israel And so that the nations would glorify God. y para que las naciones pudieran glorificar a Dios. So you see how Paul sees all three ¿Ves? promises Que Pablo está viendo las tres promesas being fulfilled by y Jesus. están siendo cumplidas por medio de Jesús. I'm going to look at one more example, Voy a ver otro ejemplo, the book of Revelation. el libro de Apocalipsis. You studied this last week, right? De hecho, la semana pasada estaban viendo eso. So you're all experts on Revelation Ahora now. son expertos en el libro de Apocalipsis. So you give a teaching because I'd like to learn from you. Ahora ustedes pueden enseñarme acerca de Apocalipsis, There's many strange things in that book. porque hay muchas cosas extrañas en ese libro. Okay, let's look at the book of Revelation, chapter 1. Apocalipsis 1, This is John's introduction to the book of esa es la Revelation. introducción de Juan al libro de Apocalipsis. And I just have to say this, look at verse 1. Quiero solo decir, vamos a ver versículo 1. The first thing John says is, this is the La revelation of primera Jesus. cosa que Juan dice es, esa es la revelación de Jesucristo. Did you talk about that last week? ¿Hablaron de eso la semana pasada? Yeah, the main point of the end of the age Que el punto principal al final de la era is for the Father to reveal his Son Jesus es que el Padre va a revelar a su Hijo Jesucristo in all his beauty and his y toda majesty. su hermosura y su majestad. There are things about Jesus we do not yet Hay know, cosas acerca de Jesús que todavía no sabemos and the Father wants to reveal y them el to us. Padre quiere revelarlas a nosotros. So the end of the age is like the Father setting a stage Pues el final de la era es como el Padre está preparando la plataforma for Jesus' beauty to be revealed. para que la hermosura de Jesucristo sea revelada. Now, as John is introducing the book of Revelation, Juan está introduciendo el libro de Apocalipsis I want to look at verse 7 in his introduction. y quiero ver versículo 7 en su introducción. In verse 7, he says, Jesus is coming with the clouds. En versículo 7 dice que Jesús sí va a venir con las nubes, Every eye will see him, todo ojo le verá even those who pierced y him. los que le traspasaron. And all the tribes of the Y earth will todos mourn. los linajes de la tierra harán lamentación por él. Now, this sounds just like Matthew 24, verse 30. Pues eso es muy parecido a Mateo 24, versículo 30.
Because John is doing the same thing Jesus did. Porque Juan está haciendo lo mismo que Jesús hizo. This is also a quotation of Zechariah También 12. está citando Zacarías 12. Remember, Zechariah 12 says the ones who pierced Jesus Porque Zacarías dice, aquellos que traspasaron a Jesús will see him van a verle and they will mourn in y repentance. van a lamentar en arrepentimiento. And Zechariah says that's a prophecy Y for Zacarías está Israel. diciendo, esa es una profecía para Israel. So John is repeating Zechariah's Pues prophecy. Juan está repitiendo la profecía de Zacarías. He's saying that Israel is going to come to Él repentance. está diciendo que Israel sí se va a arrepentir And it happens at Jesus' second y coming. va a pasar en la segunda venida de Jesús. And think about John's life. Piensen en la vida de Juan. As a Jewish disciple of Jesus, he Como wanted to see Israel saved. Un discípulo judío de Jesús, él quería ver a Israel salvo. But by this time, he's a very old man. Pero alrededor de ese tiempo, ya en ese tiempo es un hombre grande. And Israel's not yet been Y saved. Israel todavía no ha sido salvo. And Rome came and has destroyed Y de Jerusalem. hecho Roma llegó y destruyó a Jerusalén. So John is probably sad about his people. Pues seguramente Juan está triste. He's saying they don't love Jesus. Está diciendo, mi pueblo no ama a Jesús. Our city has been destroyed. Nuestra ciudad ha sido destrozada. So you can see how he would be very discouraged. Pues obviamente puedes ver que a lo mejor estaba desanimado. And so what John is telling us in verse Y 7 lo que Juan está enseñándonos en versículo 7 is that when God gave him the book of es que Revelation, cuando Dios le dio el libro de Apocalipsis, it gave him courage. eso le dio valentía o That coraje. He is convinced God will fulfill his Que él promises. ahora está convencido que Dios va a cumplir sus promesas. And specifically convinced he's going to bring salvation Y to de Israel. hecho está muy convencida que Dios va a traer salvación a Israel. And so that's why John quotes this passage in his Y introduction. por eso Juan está citando este pasaje en su introducción. He wants us to know Jesus is coming. Él quiere que nosotros sepamos que Jesucristo va a venir, Every eye will see him, todo ojo lo va a ver and Israel will be brought back to him. y Israel va a volver a él. Just as Joseph's brothers were brought back to him. Exactamente como los hermanos de José volvieron a él. So John is predicting the fulfillment of what Abraham was Pues promised. Juan está profetizando lo que fue prometido a Abraham. The descendants of Abraham becoming a holy people who love God. Que los descendientes de Abraham van a ser un pueblo santo. Now, John also makes two other prophecies in his book. Y Juan también hace dice otros dos profecías en su libro. Revelation chapter 5 verse 9 Apocalipsis 5 versículo 9 and chapter 7 verse 9. y Apocalipsis 7 versículo 9. In chapter 5 verse 9, En 5:9, capítulo 5 versículo 9, John sees every tribe and tongue worshiping at the throne of God. Juan está viendo a cada tribu, nación y lengua alabando alrededor del trono de Dios. So in chapter 1, he spoke about Israel's promises. En capítulo 1 habló de las promesas de Israel, But chapter 5, he's talking about the promise to pero the en nations. capítulo 5 está hablando de la promesa para las So naciones, Jesus is going to fulfill both. que Jesús va a cumplir ambos. And then in Revelation chapter 7, verse Y 9, en Apocalipsis 7, versículo 9, again, John sees every tribe and tongue before the throne of otra God. vez está viendo toda lengua, tribu y nación delante del trono de Dios. So again, it's the promise that God's going to bring salvation Otra to the vez nations. es la promesa de Dios que Él va a traer salvación a las naciones. And actually in chapter 7, verse Y 9, de hecho en capítulo 7, versículo 9, John is told that these are the saints who came through the great tribulation. el ángel dice a Juan que esos son los santos que salieron de la gran tribulación. So John is told, even in the trouble at the end of the age, God's going to bring salvation Pues le to the dice a nations. Juan, aún en la aflicción, al final de la era, Dios va a traer salvación a las naciones. So this is a great promise. Entonces es una promesa increíble. Because the trouble of the great tribulation is a great trouble. el problema The trouble is big trouble. I mean, it's, how do you say it? Of the great tribulation.
Porque el problema o la aflicción de la gran tribulación es un gran problema, pues. But this is a promise there will be a great church in the nations. Pero esa es una promesa que va a haber una gran iglesia, una iglesia grande en las naciones. John says a people that no man can number. Porque Juan dice es una cantidad de personas innumerable. That's a lot of people. Son muchas personas. In another part of Revelation, John describes 200 million demons. En otra parte de Apocalipsis, Juan está hablando de 200,000 demonios. But in this passage, he says, I can't even number them. Pero en este pasaje dice que es innumerable. That's a big revival. Es un avivamiento enorme. And he says they come from every tribe and tongue. Y también dice que vienen de toda lengua, tribu y nación. Which means there'll be a strong church in every nation. Lo cual significa que va a ser una iglesia fuerte en cada nación. So like this promise should give all of us hope. Esta promesa debe darnos a todos esperanza. Because it includes all our nations. Porque incluye todas nuestras naciones. It's not just big revival in Africa. No es solo un avivamiento en África. But no church in our countries. Pero no hay algo pasando en nuestras naciones. This says there'll be a great multitude from all the Sino más nations. bien está diciendo que va a ser un gran multitud de todas las naciones. So God's committed to fulfilling this promise to Abraham to bring blessing to Pues the Dios nations. está comprometido a cumplir la promesa de Abraham de traer bendición a todas las naciones. So what I want you to see is that the promises have not been fulfilled yet. Lo que quiero que vean es que aún así todavía no se han cumplidas las promesas. Both the promise to Israel and to the La nations. promesa a Israel y también la promesa a las naciones. Those promises are repeated in the Old Testament Son repetidas en el Antiguo Testamento and in the New y Testament. también en el Nuevo Testamento. And God's honor is at stake Y, in y- his promises. y la honra de Dios está en juego. ¿Está bien dicho? Está en juego. Oh, I forgot what you said now. I said his honor is at stake, but you can say it a different way. Okay. Pues sí, el honra o la honra de Dios está en juego. Right. Or God has to fulfill his promises, Y por lo mismo, Dios tiene que cumplir sus promesas. or he's not God. O sí, porque si no las cumple, no es Dios. That's how we can even pray these promises with Y confidence. por lo mismo podemos orar con esas promesas con confianza. God, you said there'd be a church in every nation. Dios, tú has dicho que va a haber una iglesia en cada nación. You said there'd be a church in every people group. Has dicho que va a haber una iglesia en cada tribu. That includes every part of Mexico. Y eso incluye cada parte de México. And I can pray every part of United Y yo States, puedo orar cada parte de los Estados Unidos. every part of Saudi Arabia, En toda parte de ¿qué? Arabia Irán. Saudita. Arabia Saudita. Arabia Saudita. O sea, solo por el R. O sea, every part of North Korea, toda parte del Corea del Norte. every place of the earth. Todo lugar en la tierra. Because God is committed to these promises. Porque Dios está comprometido con esas promesas. Now, these promises Esas promesas are resisted by God's enemy. son resistidos por el enemigo de Dios. And that is what sets the stage for the end times. Y eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos. God is bringing the promises to fulfillment, Dios está cumpliendo las promesas, but God's enemy is trying to stop the pero el promises. enemigo de Dios está intentando parar la obra de Dios. So God's trying to fulfill the promises Pues made to Dios está Israel. intentando cumplir las promesas que dio a Israel. So God's enemy opposes the Y el promises. enemigo de Dios opone las promesas. That Se oponen las God's, promesas. God's bringing a church out of all the nations. Que Dios quiere traer una iglesia de todas las naciones. So God's enemy brings great trouble in the Y nations. por lo mismo, el enemigo de Dios provoca problemas entre las naciones. Because these promises are fulfilled by Jesus reigning as Porque king. estas promesas se van a cumplir cuando Jesucristo reine como rey. And when he returns to reign as king, it says he's judging wickedness. Y cuando Él regrese como rey, dice que Él va a juzgar la maldad.
He'll bring judgment on Satan. Él va a traer o soltar el juicio sobre He'll Satanás transform the entire y va a earth. transformar toda la tierra. So Satan does not want the promises fulfilled. Obviamente Satanás no quiere que se cumplan las So he promesas fights the y por lo promises. mismo está peleando en contra de las promesas. But God brings them to fulfillment. Pero Dios sí las va a cumplir. And I want you to see that the battle for the Y promises yo quiero que ustedes vean que la batalla para esas promesas is growing rapidly. está creciendo en una manera veloz. And so I'll give you some examples. Ok, les voy a dar algunos ejemplos. And think of the 20th century. Ahora vamos a pensar en el siglo XX. Okay, the first promise that Israel would live in a land. La primera promesa de que Israel iba a vivir en una tierra. The 20th century is the first time in 2,000 years El siglo XX es la primera vez en 2000 años that Israel's beginning to dwell in the land que again. Israel una vez más está viviendo en la tierra. So we see God remains committed to his Pues promise. vemos que Dios sigue siendo comprometido a esas promesas. They're not saved yet, Todavía no son salvos, but we can see God's commitment to his pero promise. vemos el compromiso de Dios. At the same time, Israel has become a controversy in all the earth. Al mismo tiempo, Israel se ha vuelto una controversia en toda la tierra. This is the first time in history all the nations of the Es la earth primera vez en la historia que todas las naciones de la tierra care what happens in Israel. les importa lo que está pasando en Israel. And most of the nations don't like it. Y la mayoría de las naciones le caen mal. Le caen So mal. God's committed to his promise, Pues Dios está comprometido con sus promesas, but the controversy is growing. pero la controversia está creciendo. Okay. Secondly, the promise that Israel would become a saved people. La segunda promesa de que Israel va a ser un pueblo salvo. We live in a time when more and more Jewish people are coming to Jesus. Estamos viviendo en un tiempo que más y más judíos están siendo salvos. It's very historic. Es algo histórico. The many are receiving the gospel. Muchos están recibiendo evangelio. So we see God's commitment to bring them to Pues salvation. estamos viendo el compromiso de Dios de traerles en salvación. And we see it accelerating. Y vemos que está acelerando. At the same Al time, mismo tiempo, in the 20th century, a man tried to wipe them all out. en el mismo tiempo, en el siglo XX, un hombre intentó eliminar a todos los judíos. In that terrible thing we call the Holocaust. En la cosa terrible que lo llamamos el holocausto. So we see God's commitment to his promise Pues vemos el compromiso de Dios con sus promesas. as they're beginning to turn to the gospel, Y los judíos están empezando a volver al evangelio. but we see the enemy trying to resist the Y promises vemos of que God también el enemigo está intentando resistir las promesas de Dios. to the point of trying to get rid of them Hasta el completely punto que quiere eliminar a los judíos por completo. so they can't turn to Jesus and Para welcome que him. no pueden volver a Jesucristo. So that's the first two Pues promises. vemos en eso las primeras dos promesas. But there's a third promise Pero hay una tercera promesa. that all the families of the earth Que todas las familias de la tierra would be blessed. van a ser benditas. So we live in a time when Pues the gospel is spreading rapidly. Vivimos en un tiempo que el evangelio está extendiéndose rápidamente. This is the first time in history we know where every people group is. De hecho, es la primera vez en la historia que sabemos dónde está cada tribu en la tierra. 20 years ago, we didn't even know where all the peoples Hace were. 20 años no sabíamos dónde estaba cada tribu de la tierra. But now, with Google Maps, we found them Pero all. ahora con Google Maps las podemos encontrar. And so we now are at a place we've never been before. Entonces, ahora estamos en un tiempo, a un lugar donde nunca hemos estado. It's actually possible to take the gospel to every Y people. ahora sí es posible llevar el evangelio a cada tribu. It hasn't been done yet. Todavía no ha pasado, There's a lot of work to do, todavía falta mucho, but it's possible for the first time in history pero es posible por la primera vez en la historia that all the families of the earth could be que todas blessed. las familias de la tierra pueden ser benditas. So we see God's commitment to his Pues promise vemos el compromiso de Dios a sus promesas, to bring the gospel everywhere. a traer el evangelio a todo rincón de la tierra. At the same time, Pues al mismo tiempo, the enemy is resisting the el gospel. enemigo sigue resistiendo el evangelio. Did you know more Christians died in the 20th century than every other century combined? ¿Sabes que más cristianos murieron en el siglo XX que en cualquier otro,
Más cristianos murieron en el siglo XX que todos los otros siglos combinados. So more martyrs in the 20th century than every other century. Pues hay más mártires en el siglo XX que cualquier otro siglo. So there's still a resistance to the gospel. Pues todavía hay una resistencia al evangelio. So you can see how there's a battle over the Pues promises. puedes ver que sí hay una batalla por esas promesas. And you can see how that battle is setting the stage for the end Y times. puedes ver cómo esa batalla está preparando la escena para los últimos tiempos. Right? The prophets talk about a battle for Jerusalem. Los profetas hablaron acerca de una batalla por Jerusalén. Well, that's because God's made promises about the land. Y eso es porque Dios hizo una promesa acerca de la tierra. They talk about great trouble about the Jewish people. Los profetas hablan de una gran aflicción para el pueblo judío. Well, that's because God made a promise to save them. Pues es porque Dios hizo una promesa para salvarlos. We talk about great trouble in the nations También promesas de gran aflicción o problemas entre las and naciones, persecution. en persecución. And that's because God's promised to bring Y salvation eso to es all the porque nations. Dios ha prometido traer salvación a todas las naciones. So the end times is really the battle for these three Pues promises. realmente los últimos tiempos es la batalla para esas tres promesas. That's what's setting the stage. Eso es lo que está preparando la escena. And that's why it happens the way that it Y happens. por eso va a pasar como está escrito. So hopefully this helps you make sense of some of the Pues passages you're studying. espero que eso les ayude a entender mejor algunos pasajes que están estudiando. That this is why the main themes are what they are. Por podemos ver ahora que por esas razones los temas principales son los temas principales. But God has chosen to make the church part of the fulfillment of the Porque promises. Dios ha escogido To make the church part of the Dios ha escogido la iglesia para ser parte del cumplimiento de esas promesas. So when he spoke to Abraham, Pues cuando Dios habló a Abraham, Abraham played a part in the promises. Abraham estaba jugando un parte en las promesas. Meaning Abraham was going to have a son Es decir, Abraham iba a tener un hijo, and raise his son. iba a crear a su hijo. And that's God's pattern. Y ese es el patrón de Dios. God will fulfill his promises, Dios va a cumplir sus promesas, but he likes to do it with pero us. le encanta hacerlo con nosotros. So we get to Y participate. por lo mismo podemos participar. He releases power on the Él gospel, suelta el poder sobre el evangelio, but we get to carry it to the pero nations. nosotros podemos llevarla a las naciones. He's going to bring Israel to salvation, Él va a salvar a Israel, but we get to speak the gospel pero to Israel. podemos compartir el evangelio a Israel. So we're actually part of the fulfillment of the Por lo promises. mismo somos parte del cumplimiento de esas promesas. It's God's power Es el poder de Dios combined with our participation, combinado con nuestra participación, because he loves to work with his porque people. Él ama trabajar con su So pueblo. we're part of the story Pues as well. somos parte de esa historia. Amen. Amén. All right, why don't we take our break now? So vamos a tomar el descanso. Are we too fast or are we okay? No.